de la mañana con 41 minutos aquí el día de hoy, en este domingo 1 de octubre. Un mes nuevo, un día más de misericordia. Sigue al pendiente de nosotros aquí, Karim Alexander Love. Y el contenido, quiero comentarte que, bueno, estoy muy contento porque voy a estar compartiendo contigo esta información que me agrada tanto, ¿no? A mí, como un estudiante de la mente, me encanta analizar los estados y sobre todo ahora combinándolo con lo que es la fe, siento yo que obviamente esto tiene un saborcito muy especial, tiene así un sabor característico, muy, muy, muy especial. Quiero hablarte el día de hoy, este día, sobre los estados de la mente según la Biblia. ¿Qué es la mente y cuáles son los estados de la mente según las escrituras, según la Biblia?
Bueno, por lo general muchas personas no compaginan estas cosas, no las empatan como si fuera algo que puede ser obviamente condensado, sino que lo ven separado, que una cosa sería las cuestiones bíblicas y otra las cuestiones seculares, por decirlo de esta manera. Bueno, pero ese es un punto de vista tan respetable como cualquier otro. En este caso, mi punto de vista personal es que no existe una separación como tal de lo que es la vida secular y lo que le llamamos la vida. Ah, caray, ¿qué pasó por ahí? Se escucha eco, eco. No, 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 yo lo dije primero. Estoy como el Grinch, ¿no? Aquí le apreté el botón que no debía. Sí, como te decía, obviamente no lo veo yo desde un punto de vista separado. Este es un punto de vista muy personal, aclarando un punto de vista muy, muy, muy personal. Puesto que les decía la otra vez, no concibo yo de manera personal, opinión personal tan respetable y tan equivocada como cualquier otra, una separación en sí del concepto secular o personal. No puedo yo quitarme el alma en esos momentos y decir, bueno, ahorita yo no soy ser viviente, voy a dormir, al ratito me reviven. No, no, esto está intrínsecamente unido. Intrínseco, qué palabra. Pon ahí en los comentarios qué tan intrínseco te sientes el día de hoy. Roberto Martínez, un saludo para Roberto MTZ, aparece en sus redes sociales, un gran bloguero de allá de Monterrey, la zona del norte de México, señor. Bueno, vayamos al contenido, ya me están diciendo aquí contenido, contenido. Ah, perdón, discúlpenme, hombre, si por eso dejé de trabajar. Ah, dice, ¿qué es la mente? Y los estados de la mente según la Biblia, ¿verdad? Como decíamos, por lo general muchas personas no tienen conciencia del papel importante que juega la mente, sobre todo en nuestras emociones. ¿Quién lo iba a decir, no? Que la mente y las emociones vienen muy de la mano, así como amigas de preparatoria. Y no le voy a seguir por ahí porque ya sé. Pero mira, Dios coloca en el hombre este órgano tan poderoso para lo que es su desarrollo y crecimiento en todos los aspectos, espiritual, intelectual y económico, académico. Este órgano, estamos hablando acerca de el cerebro. Fue y ha sido a través de este poderoso órgano, el cerebro, que Adán fue capaz de ponerle nombre a todos los animales de la creación. Según la mítica judía, le platicaba yo el día de ayer a nuestro hermano Brian, un saludo para Brian allá en Managua, Nicaragua, eh, que según la mítica judía, se va desarrollando la mente de Adán mientras va obviamente otorgándole nombre y funciones a los animales de la creación. Entonces es interesante esta parte, ¿no? Vemos cómo a través de este órgano se han construido lo que son pues las grandes ciudades, las grandes empresas del mundo en sí también, puesto que a través de la mente se han hecho grandes descubrimientos científicos, sociales y económicos que han cambiado la vida y al mundo mundial, como dicen por ahí, ¿no? Pero también lamentablemente a través de lo que es este órgano, el cerebro y su función en la mente, se han tomado las peores decisiones que han traído pues dolor, ¿verdad? Al mundo, a todos en general. Ya vimos cómo en la caída, en este caso, ¿verdad? Ha venido el pecado y muchas cuestiones. Y en la vida humana, pues, vienen cuestiones como eh, todos los malos deseos del hombre para ponerlos a todos juntos y también no mencionarlo por, ya sabes, aquello de que no, que luego le vamos a bajar el video. Bueno, la palabra mente es un término psicológico, ¿verdad? En tanto que la palabra cerebro es más bien un término fisiológico. Vemos que el cerebro, lo físico, y la mente, lo intangible, se podría decir que lo espiritual. Por lo tanto, en la palabra mente, inclusive en la Biblia, podemos verla ligada a lo que viene siendo palabras como imaginar, conocer, recordar, entender. En el contexto en el cual fueron escritas las escrituras, valga la redundancia, en el
idioma hebreo, la palabra mente es la palabra leb. Curiosamente, leb es corazón, o sea, corazón y mente. Pero fíjate que mente significa en medio de. Entonces, hay aquí una cuestión que me llama mucho la atención, puesto que cómo se unen estas palabras, ¿no? De manera curiosa, mente, corazón, y cómo en sí la palabra mente significa en medio de. Entonces está ligado entre en medio del corazón y el cerebro, entre en medio del corazón y la mente. Está interesante, ¿no? Como incluso en estas cosas Dios nos pone a pensar y nos pone, eh, pues obviamente, a analizar la estructura que le va dando. Por eso es que debemos estar involucrados en todo. Pero como vemos, la primera vez que aparece la palabra corazón es en relación con los seres humanos. Así es, la primera vez que aparece la palabra corazón es en relación a las criaturas humanas. En Génesis 6:5 dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, intención, propósito, era de ellos de continuo solamente hacia el mal. La palabra corazón aparece en el Antiguo Testamento como sinónimo de mente, siempre y cuando aparezca a menudo con los verbos conocer y saber. Por ejemplo, en Deuteronomio 8:5, en Deuteronomio 29:4, Primera de Reyes 3:9. Y ahora que sabemos qué es la mente, vamos a conceptualizar sus diferentes capacidades, ¿verdad? No sin antes de proceder a esto, a darle un gran saludo a el compañero Vic, que por ahí lo vimos que anda. Un fuerte abrazo. Saludo, hermano, ¿cómo estás? Esperemos que estés al igual que nosotros, muy gustoso, uno, de haber despertado el día de hoy. Bendito, alabado sea Dios, que nos permitió el día de hoy gozar de un día más de su misericordia y que nos acompañes el día de hoy también aquí en este intento de instrucción. Muchas gracias por tu paciencia y tu tiempo. Bueno, vamos a pasar a lo que sería este análisis, ¿verdad? De lo que es conceptualizar entonces las capacidades de la mente. Esto tiene que ver, obviamente, con los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Bueno, los pensamientos son la facultad que tiene toda persona para formar y relacionar ideas en la mente. También podemos decir entonces que los pensamientos es el conjunto de ideas propias o en colectividad. Esto en fin de la acción y efecto de pensar. Al pensar, tenemos pensamientos, valga la redundancia. Y estos pensamientos obedecen a una cuestión personal o a una cuestión colectiva. No por nada se nos dice en las escrituras que debemos de buscar la mente de Cristo, una mente colectiva, en donde todos estamos bajo un mismo Dios, un mismo bautizo, un mismo Señor, un mismo Espíritu, una misma mente, fíjate, la mente de Cristo. Bueno, vemos también que la palabra pensar tiene que ver con examinar algo en la mente antes de tomar una decisión o darle una solución a un determinado problema o una determinada situación. Es también concebir un plan, tener una opinión sobre algo o alguien. Todo esto involucra lo que es el pensar, los pensamientos. La palabra pensar en el hebreo es hashab, y esta incluye las palabras idear, proponer, planificar, estimar, imaginar, imputar. En el ejemplo de estas palabras que te mencioné, las tenemos, por ejemplo, en 1 Samuel 18:25, también en Génesis 38:15. No, también tenemos el siguiente ejemplo, por ejemplo, el sacerdote Eli pensó que Ana estaba ebria. Esto lo vemos en 1 Samuel 1:13. Las palabras en griego para pensar son muchas, por lo que solo vamos a tomar algunas a modo de referencia. Por ejemplo, está la palabra doqueo. La palabra doqueo significa suponer, pensar, formar una opinión,
que puede ser correcta o incorrecta, simplemente una opinión, así como la que yo te estoy brindando, que puede estar muy equivocada o eh, puedes estar conforme quizá con ello, de acuerdo con ello. Y incluso estando conforme o de acuerdo tampoco involucra el hecho de que esté correcta en sí. Como ves, es mucho que analizar, ¿verdad? A través de estas cuestiones. Entonces, vamos a seguir con ello. La palabra doqueo, una de ellas, supone pensar, formar una opinión. Está utilizada, por ejemplo, en Mateo 3:9, 6:7, también en Mateo 22:42 y en Lucas 8:18. Como ves, tenemos obviamente aquí muchas, muchas escrituras donde puedes ver esas palabras. También está, por ejemplo, el hecho de estar mentalizado de cierta manera con la palabra doqueo. O sea, como decir, tú tienes una doctrina o una mentalización de algo. Y también está la palabra prome, promeletao, que quiere decir premeditar, preparar de antemano. Esto lo vemos en Lucas, capítulo 21, versículos 14. Premeletao. Entonces, wow, increíble, ¿no? Con lo que viene siendo estos conceptos. Ahora, como vimos, pensar también involucra otra parte, que esto es la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad que tienen las personas, los seres humanos, para producir imágenes en su mente. Incluso tenemos un ejemplo en las escrituras en Hechos 17:29. La palabra en griego para lo que sería un razonamiento interno, como una introspectiva, es la palabra entúmesis. Y esto es la facultad de la mente de representar imágenes de las cosas reales o los ideales. Entonces, vamos concluyendo que imaginar es representar idealmente una cosa, o sea, crearla en la imaginación. Y hay tres elementos principales por los cuales se activa la imaginación en nuestras mentes. ¿Tú cuál podrías creer que es? Bueno, una cosa es lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos, lo que palpamos. Entonces está interesante cómo incluso esto obedece, ¿verdad? A esta cuestión. Lo que vemos, lo que escuchamos y lo que palpamos. Entonces también viene una palabra aquí un poco curiosa. Esa es la que quiero presentarte ahorita, que es la palabra maskit. Esta significa figura. Y digamos figura puede ser una figura, algo grabado en piedra, algo grabado en la pared o cualquier objeto. Esto está también en Proverbios 18:11. De esta palabra podemos entonces entender por qué algunas experiencias en el ayer tuvieron un gran impacto en nuestras vidas y quedaron grabadas. Como ves, maskit significa esto, grabado. Grabado de tal manera en nuestras mentes que ahí se quedan por tiempo indefinido. Entonces vamos a imaginar cómo, por ejemplo, Moisés se le quedaría grabado en la mente todo lo que vio, todo lo que escuchó y todo lo que experimentó en toda su vida. Bueno, en este caso yo quisiera traer el ejemplo de los 40 días en el desierto, por ejemplo. Ah, perdón, de los 40 años en el desierto, los 40 días en el monte de Dios. Por otra parte, también tenemos que decir que muchos hombres en Israel usaron mal su imaginación, ¿no? Muchos fueron desechados por Dios. Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 9:14, en el 13:10 y el 18:12, pues obviamente que esa es la función de los profetas, obviamente era el, el que señalaba en estos hombres su buen o su mal porvenir. También tenemos una palabra curiosa que es la palabra mesima, que significa plan. Usualmente esta palabra mesima va implicando, por ejemplo, que este plan es perverso. También significa imaginación, pero con la connotación de abominación, artificio. Entonces debemos de hacer una observación de que la imaginación debe de aprovecharse al máximo siempre y cuando ésta se utilice de acuerdo al propósito original de Dios, que es el de ser una herramienta en el hombre, ¿verdad? O sea, el hombre es ser una herramienta para
la obra de Dios. Entonces, wow, esto está interesante. Cada vez se pone como que más, más característico este tema. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Francisco? Ya te veo aquí en pantalla. Francisco, ¿qué tal? Y ya está Vic por ahí también, creo. Bueno, ahí está Francisco. No sé si nos puede escuchar. Si nos puede escuchar, pues bienvenido. Y si no, pues si no nos puede escuchar, ¿cómo nos va a contestar, verdad? Ay, Karim, por favor, que no eres una persona normal, por favor. Dios mío. Ok, vemos entonces también está la palabra conocer. Conocer, que es averiguar, tener noción, por ejemplo, por los ejercicios de las facultades intelectuales. La palabra para el término conocer son las palabras nakar, que significa conocer, considerar, reconocer, atender. El significado básico del término tiene que ver con la percepción mediante los sentidos, como mencionamos ahorita, ¿no? La vista, el tacto y el oído. Y también hay ejemplos en Génesis 27:33. Tenemos la palabra yadá, que significa saber, entender, comprender, conocer. Entonces, en esencia, este término significa saber por observación. Así es, por observación, reflexión y saber por parte de la experiencia. ¿Sabes que esto es la base del método científico? No lo creo. Ah, sí, en serio, en serio. Porque el método científico se basa precisamente en repetir a través de la experiencia obtenida en laboratorio, que es un espacio controlado, lo que hemos visto, lo que hemos anotado, porque hemos estudiado, recopilado las evidencias de las reacciones o de los resultados. Entonces, como ves, la Biblia también habla e inclusive pues nos enseña del método científico. No hay nada nuevo debajo del sol, dijera Salmón. Bueno, también tenemos lo que es la palabra recordar, relacionado con la mente. Recordar es traer a la memoria, hacer que alguien tenga presente una cosa. Por ejemplo, la palabra en hebreo es sacar, y esto significa no sacar de te vas, no, no, estás, aunque lo puedes sacar, me sacó mis trapitos al sol, me recordó mis cosas. Ah, mira, podría estar ligado. Bueno, vemos que la palabra sacar viene significando recordar, pensar, mencionar. Y esta es la capacidad que tenemos para notar ciertas cosas. Y lo vemos, por ejemplo, en la persona de Dios, como en los hombres, obviamente, puesto que es imagen y semejanza de Dios. Y algunos ejemplos donde podemos ver esta palabra como referencias es el Génesis 8:1, 19:29, el Éxodo 6, Génesis 40. Y además esta palabra está más que acordarse, ¿no? Que significa guardar en la mente, sacar, guardar en la mente. Entonces, wow. También tenemos, por ejemplo, cuando se le menciona, ¿no? Dios ordenó al pueblo de Israel que utilizaran su capacidad para recordar, que la emplearan para tenerle siempre en mente, donde obviamente su misericordia se habría manifestado, ¿no? En el pueblo. Esto lo vemos en episodios del Éxodo, sobre todo, los capítulos 13, el 20, e incluso pues David, los cánticos de David, ¿no? Que hacen alusión precisamente a todas estas misericordias que hace Dios. Entonces, wow, está increíble, está increíble. Entonces vamos a darle un pequeño respiro a lo que es nuestro mismo cuerpo y nuestra misma mente. Vamos a analizar esto ahorita. Dame un segundito. Lo que aquí está. Ya ocupaba una musiquita de fondo aquí. Perfecto. Muy bien, también tenemos dentro de lo que son los conceptos de la mente y la Biblia, cómo está relacionado todo esto, la palabra entender o entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento es la facultad que tiene el hombre de comprender, comparar, juzgar las cosas y deducir de otras que ya se conocen. Por ejemplo, los verbos en hebreo para entendimiento es sakal, también está bin, significa ser prudente, ser sabio, prestar atención. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Isaías 41:20, Jeremías 9:23, donde se utiliza el concepto de mirar
para prestar atención. Por ejemplo, en Jeremías 17:9, cuando Dios examina la mente del hombre. Wow, increíble, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, con este mismo concepto vemos la palabra así, mira. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí es este concepto. Como vemos, Dios tiene la capacidad de poner a prueba la mente. ¿Cómo no? Pues es el creador de todo, ¿no? Además de escudriñarle hasta lo más profundo que puede existir en nuestras mentes, aún aquellas áreas donde nosotros no somos conscientes. Por lo tanto, siempre es bueno para nosotros mismos hacer este trabajo mental, porque Dios conoce las áreas de nuestra mente, pero nosotros muchas veces no conocemos ni esas áreas que es necesario entregar de manera voluntaria a Dios para que Dios pueda trabajar en nosotros. Así es, no porque Dios no pueda, sino porque nosotros no hemos entregado estas áreas a Dios. Por lo tanto, a veces como cristianos sí debemos reflexionar y debemos reflexionar mucho sobre lo que es la salud o el cuidado de la mente. Como ves, no está nada separado. Es un concepto más que bíblico. Entonces, vemos cómo hay que identificar el estado de la mente, puesto que Dios se toma su tiempo, obviamente. Dios es eterno. Se toma el tiempo determinado para ver lo que son nuestros pensamientos, sus intenciones, sus razonamientos. Dios todo lo sabe, todas nuestras imaginaciones. Y cómo al hacer este análisis emite un resultado por obrar nosotros respecto a estas intenciones, estos pensamientos. No por nada el Señor Jesucristo nos dice, ¿no? Ustedes escucharon acerca de esto, pero yo les digo que incluso aquel dice que desee a una mujer en su mente, ya pecó con ella. Wow, eleva la máxima, ¿no? Porque ya de por sí ya era así como que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Imagínate estar en el pueblito y pues es obvio, ¿no? Que se iba a saber quién andaba con quién. Pero el Cristo inclusive nos lo pone todavía más complicado para que realmente se vea el trabajo de la moral. Incluso si ya pensaste en eso, ya pecaste. Wow. Entonces Dios, de acuerdo al resultado, pues da su veredicto. Vemos entonces aquí las palabras que se utilizan en el hebreo como para hacer alusión a la prueba, es la palabra bakhan, que significa literalmente poner a prueba, ¿no? Pero para escudriñar la palabra en hebreo es hakar. Esto es parte de la diferencia del idioma, ¿no? Estas palabras que están a veces medio difíciles de pronunciar o que parecen fonéticamente se escuchan igual, pero son diferentes. Y esto significa penetrar, pero hasta lo más profundo, o sea, examinar íntimamente, explorar hasta el más pequeño rincón. Entonces podemos concluir que Dios puede penetrar hasta lo más profundo de nuestra mente, explorando cada área, cada capacidad, hasta examinar lo más íntimo de los pensamientos y deseos que tenemos. Entonces es importante, más que nunca, que lo estamos analizando, tener en cuenta el papel que juegan las intenciones en la mente, ya que Dios, pues obviamente nos dará conforme a lo que hemos pensado, puesto que lo que hemos pensado lo hemos llevado a cabo, lo hemos hecho. Entonces vemos los estados de la mente. De acuerdo a la Biblia, hay por lo menos 7 estados de la mente. El apóstol Pablo plasmó estos estados en sus diferentes cartas, ¿no? Las cuales vamos a identificar, explicar conforme esto se vaya desarrollando. Es importante hacer la observación de que cada uno de los estados mentales que se le va a dar un nombre, se le va a ir a asignar un nombre, tiene obviamente una intención, un contenido y unas características. Anteriormente entendimos que Dios hace un examen a la mente, ¿verdad? Este examen dará como resultado pues un juicio. Entonces, pero este juicio
es en sí del hombre para con él mismo. Dios solamente da el resultado de lo mismo. La mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual son los estados de la mente que observamos en la Biblia. Por ejemplo, la mente carnal. La carta de los Romanos, capítulo 8, de los versículos 5 y 6, nos menciona, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La palabra carne en griego es sarx, y el adjetivo utilizado para estos versículos es sarquicos. Es importante la definición de esta palabra para el mayor entendimiento de lo que vamos a tratar con la palabra sarquicos, que significa posesión de la naturaleza de la carne, o sea, controlado por la carne, como sería un instinto, un apetito animal. Una mente carnal es aquella que piensa y se ocupa y medita y todo se gira alrededor de los deseos de esa naturaleza. En este caso el hombre, pues la naturaleza caída. Y no por el Espíritu de Dios, sino tu propia carne. Una persona que tiene esta mentalidad siempre tendrá como prioridad de pensamientos o demandas sus deseos antes que la voluntad de Dios. Él se pone en esta posición como su propio Dios, por decirlo así. Entonces, cuando las Escrituras dice el ocuparse de la carne, esto tiene que ver que el hombre con esta mentalidad emplea todo su tiempo, todas sus capacidades para designios y pensamientos de sus deseos. El siguiente concepto sería entonces la mente corrompida. Y esto lo vemos en la carta a Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La palabra corrompido es descompuesto, infectado, corrupto, contaminado, podrido, apestado. Entonces, la palabra corrompida, aquí, la mente corrompida, es aquella que ha llegado al nivel más alto de lo malo, o sea, de la carnalidad mental. Este tipo de mente es similar, se parece mucho a la de alguien que, pues, no es creyente, ¿no? Es cuando la mente tiene un porcentaje superior de pensamientos carnales que el espíritu. Esta, te podría decir, la gente que vive con mucho éxtasis sexual, lo controla esta parte y no puede pensar en otra cosa, no puede hablar de otra cosa, todo lo relaciona con eso, hasta lo más aparentemente sin relación, él lo relaciona. También está la palabra entenebrecida para ese estado de la mente. La mente entenebrecida. Sabemos en Efesios 4, del 17 al 19, dice, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra entenebrecido perdón, es la palabra escótizo, que significa privar de la luz, o sea, oscurecer. La mala mente, la mente entenebrecida, es aquella que está cubierta por tinieblas, por oscuridad, aquí es lo que me llama la atención, ¿no? Por la ignorancia que ellos hay. Una de las características de la persona que posee esta mentalidad es que pierden la vergüenza, se entregan a inmoralidad. Como ves, no hay satisfacción, pero ellos insisten en cometer toda clase de inmundicia, ¿no? Esto está muy relacionado con dejar de sentir pues consideración por el pecado y lo que esto pueda traer. Este tipo de mentalidad no tiene freno a la hora de pecar. Vemos también la mente vana, en Efesios 4:17. Esto pues,
Digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que andan en la vanidad de su mente. El término vano utilizado en el griego es matalotes, que tiene que ver con falta de propósito. La característica de estar vacío, e inclusive se utiliza esto como un sinónimo de inútil. Entonces, sin la iluminación del Espíritu de Dios, la persona se conduce como un inútil. Solo aquello que nos da, como lo vimos la vez pasada, ¿no? En el estudio de la dignidad. Solo aquello que nos da dignidad, que nos da honor, honra, vida, es el Espíritu de Dios. Vemos también la mente cauterizada. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, dice. Entonces el término en griego que es cauterizado indica que hay una conciencia que se ha endurecido. Por ejemplo, en la medicina, cuando se dice que se va a cauterizar, por lo general se agarra un instrumento, el cual emite calor y literalmente se cauteriza, se quema el tejido y esto lo va cerrando, pero lo va cerrando dejando una muy profunda, gruesa cicatriz. Entonces vemos que se ha endurecido como un callo, por decirlo así. La mente se ha endurecido. Entonces, en Efesios 4:19 dice, quienes están en este estado moral ya perdieron toda sensibilidad hasta el punto de que este tipo de mente se aleja de la posibilidad de que el espíritu pueda redarguirlos porque está endurecida la mente. Ya que ellos están conscientes del estado en que se encuentran, lo más fuerte en este tipo de personas es que pecan con esta noción en ellos de que fueron conocedores de la verdad o estuvieron involucrados en la verdad, tuvieron quizá algún ministerio, quizá brindaron algún servicio eclesiástico, pero deciden hacerlo mal. La mente reprobada, Romanos 1:25. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra reprobado aquí es en el griego adokimos, que significa no soportando la prueba. Por lo tanto, es rechazado, no pasaste la prueba. Se aplica primeramente a esto a lo que es el proceso de la metalurgia, los metales. Para ver si estos son resistentes, se tienen que hacer pruebas. Esto lo vemos en Isaías 1:22. Pero inclusive ahora en el Nuevo Testamento se aplica a las personas. Ya se utiliza este término que se utilizaba solamente en un concepto de los metales. Ahora las personas se utiliza esto. Como la palabra debilidad. La palabra debilidad es la parte, por decir así, la punta de la espada. La primera sección de la espada. Esta es la parte que se va a introducir cuando tú vas a picar con lo que es la espada, vas a hacer la estocada. Esta primera sección que entra también es la más débil, es la más frágil, se puede romper. Entonces, por eso se dice la debilidad del hombre, porque esta le puede ser su área más sensible, que lo puede quebrar, lo puede romper. Tenemos también una de las características de esta mente es que es una mente en la cual vive mucho la avaricia, la perversidad y la depravación. Y hay, bueno, según el contexto de las escrituras, esta mente tiene las siguientes características, ¿no? Que son llenos de envidia, homicidas, hay contiendas, aborrecedores de Dios, engañadores y maliciosos, detractores, lujuriosos, soberbios, altivos, inventores de males o chismosos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia.
La mente reprobada es aquella que después de haber sido aprobada fue descalificada por haber llegado a este estado de mente. Wow. No sé tú, pero yo desde ahorita ya me estoy sintiendo medio reflexivo, ¿no? Al respecto. Pero bueno, vamos a pasar entonces a la mente espiritual. Romanos 8:5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en cosas del espíritu. La mente espiritual es aquella que piensa, medita y utiliza todas sus capacidades mentales para las cosas del espíritu de Dios. Las cosas del espíritu de Dios tienen que ver con Dios. Cuando estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, vemos entonces ese cambio que se va realizando en nuestras vidas. Las características de la mente espiritual entonces son vida en paz y amor, entendimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Lo vemos en su palabra. Está continuamente meditando, constantemente encuentra la relación de las escrituras con la vida. Dios da la sabiduría, el conocimiento. Por lo tanto, esta persona posee sabiduría. Se le da la inteligencia espiritual. Y la mente, pues, está bajo control y el dominio del Espíritu de Dios. Está en sujeción. Todas estas capacidades mentales se sirven de el dominio de Dios para hacer lo bueno. De la misma manera que esta persona posee una mente espiritual, presenta un modo de proceder o de vivir con bondad, amor, gozo, paz, lo que vemos en el fruto del Espíritu. Entonces se nos hace la invitación, por decirlo así, ¿no? Que renovemos la mente. En Romanos 12, 1, 2 vemos que así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Quiero aclarar aquí, observa lo siguiente, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está involucrando la mente. Tienes que razonar, tienes que saber por qué crees lo que crees, a quién le entregas lo que le entregas, por qué motivos lo haces. Vemos entonces que sí, está muy involucrada la mente. Dice, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál será la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pablo aquí dice al pueblo que tiene una relación con Dios a través de Cristo y que deben de renovarse para experimentar una transformación, que este es el concepto de metanoia. Por eso el grupo se llama Metanoia. Seguido de acuerdo a este texto, hay dos principios para experimentar esta transformación. No conformarse, como vimos. Hermanos, no os conforméis a este siglo. Vemos entonces cómo Pablo declara que necesitan una transformación, pero dicha transformación vendrá cuando usted se dedique día a día, no se conforme, se dedique día a día a disciplinar la mente, la cual debe de ser renovada. Y para eso debe de tener una actitud de no conformarse. La palabra conformarse es una acción que viene de conformar, o sea, de ajustar, de concordar con una cosa, ser de la misma opinión, aceptar sin protestar algo que pueda considerarse de X o Y, por ejemplo, algo malo o algo insuficiente. Los que son los tibios, por decirlo así, porque no dicen ni para un lado ni para el otro, no se deciden, ahí están. Y vemos renovarse continuamente. Esto es tener una determinación a cambiar todos nuestros patrones de pensamiento. Esto en psicología se le llama paradigma. Cambiar la manera en que pensamos. Tener una actitud de aprendizaje diario. O sea, renovar es cambiar una cosa que pues ya está vieja, está obsoleta, ya no sirve, por otra nueva. Debemos de cambiar nuestros pensamientos viejos por pensamientos nuevos. La responsabilidad del cambio de la mentalidad, ¿de quién crees que es? Pues de uno, pero la renovación la brinda Dios. Es increíble. Entonces la transformación que tú pasas a través de tu vida cristiana, pues se debe a la suma de tu disposición y la capacidad que Dios nos da. El apóstol entonces dice a la comunidad,
de fe en Roma que deben sufrir la transformación por medio de la renovación del entendimiento. El término transformación usado por Pablo tiene que ver con la alteración del ser. Pablo dice que la forma de ser una persona cristiana, una persona creyente, se va alterando o cambiando por medio de la renovación de lo que entendemos. Así que el instrumento para renovar nuestro entendimiento es la verdad de Dios plasmada en las Escrituras. Y el equilibrio, el discernir la voluntad, el dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Entonces, por último, el apóstol Pablo nos indica que debemos renovar nuestra mente para así conocer cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable. Indica que esto será difícil, claro, pero para un individuo conocer la voluntad de Dios no debería de ser aún así obstáculo para poder renovar lo que es la mente. Vemos en Jeremías 15:19 lo siguiente, dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como esto, dice, como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Aquí la palabra entresacar es retirar los malos pensamientos e insertar los nuevos. Es necesario primero convertirse. Vemos que esto es el arrepentimiento para la salvación. Y luego entresacar todo lo que contamina. Mucha gente dice, voy a ir o voy a empezar mi vida cristiana hasta que deje de tomar, hasta que deje de hacer esto, hasta que deje de hacer lo otro. No, 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 no. Tú debes de venir a la cruz porque tú no puedes hacerlo por ti mismo. Tú debes de presentarte y arrepentirte de precisamente eso que eres, eso que haces. Y entonces dejar que Dios es el que haga el proceso en ti. Vemos que entonces, cómo a través del proceso, como dice Pablo a los filipenses, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, estará en nosotros a través de la transformación que Dios hace. Y entonces, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar la mente. Y wow, cómo a veces estos conceptos que aparentemente son muy del mundo, son muy de la ciencia, que los psicólogos, que esto, pero vuelvo a repetir, en este mundo hay seres humanos con pensamientos y creencias. Estos pueden ser mecánicos, pueden ser panaderos, pueden ser choferes, y los hay del mundo, por decirlo así, y cristianos. ¿Por qué sería el mismo cristiano incapaz de ver la diferencia? ¿Por qué no podría ver que puede haber policías cristianos, que puede haber militares cristianos, que puede haber maestros cristianos, doctores cristianos, psicólogos cristianos? En realidad debemos de ver que en donde haya un ser humano, hay la posibilidad de que haya un cristiano o no un cristiano. Por eso mismo siempre la advertencia es, sé sabio, porque el mundo está lleno de serpientes, pero no más venenosas que las serpientes que éramos tú o yo en este mundo. Pues te agradezco a ti el que hayas tenido pues la delicadeza y la fortuna de estar con nosotros el día de hoy en esta, pues ni siquiera reunión, en realidad solamente les comentaba esto para los que anduvieran ahí que no pudieron quizá tener estudio el día de hoy o quienes tuvieran un tiempo de rato libre. Aquí pues estaremos analizando estos temas y cualquier otro que tú también quieras compartir con nosotros, ya sea por medio del WhatsApp o en Telegram, en mensaje de texto o aquí inclusive por Zoom en las reuniones que tendremos los días jueves o viernes, dependiendo de lo que ustedes decidan ahí en grupo, o como el día de hoy, que muchos fueron a X o Y grupo de estudio. Aquí no hay, no a nadie les va a decir nada, que si quieren, que si no
ustedes tengan su libertad cristiana y ejérzanla sabiamente. Ustedes tienen todo mi apoyo y tienen toda mi aprobación en cuanto a cosas de Dios se refieran, sabiamente, obviamente. Entonces, quiero agradecerles a todos. Ahorita está Francisco aquí en línea. ¿Quién más anda por acá? No los veo, pero al que sí veo ahí en primer lugar es a Francisco. Muchísimas gracias, Francisco, por tu asistencia con nosotros. Quiero entonces cerrar lo que sería este análisis con una breve oración. Pues, ora conmigo. Padre Celestial, en estos Sí. momentos te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, ¿verdad? Por la representación de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por un día más de misericordia. Te damos gracias por la salud, el despertar. Te damos gracias, Señor, por la convivencia entre los hermanos. Padre, sabemos que el día de hoy algunos también expondrán ante ti sus necesidades. Ayúdales, Padre. Yo no sé qué es lo que necesiten, pero tú sí. Te pido, por favor, por la salud de aquellos que tengan esta necesidad como cualquier otra. Ayúdanos a ver que aunque estas cosas parecen muy emergentes, pues tú nos has dicho que inclusive si alimentas a las aves que no siembran, que no cosechan, que no recolectan, cuanto más a tus hijos. Te damos muchísimas gracias por el sacrificio de tu Hijo, Cristo Jesús en la cruz, quien también de manera amorosa, al igual que tú, haciendo tu voluntad, murió por nosotros, dándonos ahora la oportunidad de la vida eterna y la convivencia en paz contigo. Gracias, Señor, por todo esto. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias Amén. a todos. Así es. Entonces vamos a estar ahí en contacto en lo que es el grupo. Y pues muchas gracias. Aquí vamos a andar. Yo me voy a quedar nada más unos minutitos más en lo que cierro el sistema, pero igual si me quieres dejar algún tipo de comentario o me quieres decir qué te pareció o algo, aquí estoy para escucharte, ¿eh? Excelente. Muy, Karim, no sé cómo es tu pronunciación del nombre. sí, es Karim, es nombre árabe, es Harim Abdul, Karim. sí, pero se pronuncia Karim. ¿Y en español también? Sí, sí, sí se escucha. Pues de hecho tenemos muchísimas palabras del el árabe, por ejemplo, almohada es almohada. Ojalá es inshallah, que esto de ojalá quiere decir si Dios quiere, que es la palabra inshallah. Zúcar es Sí. azúcar. Bueno, hay un montón de palabras. Estamos muy, tenemos los números arábigos, los números normales que tenemos. Entonces, como ves, compartimos muchas similitudes con otras culturas. No existe algo así como tal o cual. Todos somos hasta bíblicamente, todos venimos siendo hermanos y también entre naciones somos hermanos. Por eso Dios solamente tiene un pueblo de todas las naciones, pero solamente un pueblo. Así es, correcto, una fe en Cristo. Amén. Varón, algo más. Dime. En el análisis que hiciste ahorita, pues excelente y bien fundamentado. Yo esperé que desarrollara la palabra gracia y paz. Ah, perfecto. Perfecto. Qué buen aporte, mi hermano. Qué buen aporte. Sí. Porque yo lo que Wow. entiendo, yo lo que entiendo que en aquellos tiempos, que todavía no lo he leído, pero oí un comentario de que los hermanos se pronunciaban o se saludaban y siempre se decían paz en Israel. Casualmente en Jerusalén, pues, se decían esa, no sé qué frase Shalom. utilizarían, pues, seguramente Shalom. Es shalom. correcta, esa palabra, shalom. Y cuando ya Pablo introduce la palabra gracias, que la usaban la mayoría de gentiles, pero tenía otra pronunciación, y él le dio un significado. Un significado Pablo le dio, y que la puso primero la gracia y después la palabra paz, pero había gracia para tener paz, eso es lo que entendí. Sí, y es que todo esto es con un concepto, mira, por ejemplo, de la palabra shalom, también está
Salem. Salem es Sí, Yara sí, Salem, que sería la región de paz. Ahora, Shalom también viene Shlomo. Shlomo es Salomón, es el nombre de Salomón. Entonces, cuando tú te referías, porque Salomón fue el único que tuvo el reino en paz. Después de esto vino todas las masacres, todo lo que se dio. Entonces, sí, tiene mucho esto que ver con ese concepto, pero vemos cómo Pablo ya quiere desjudaizar todos estos conceptos. Pablo trabaja todo su ministerio para no judaizar a la gente lo que estaba pasando, ¿no? En concepto que decían, sí, pero resulta que el Cristo es judío, pues te tienes que convertir al judaísmo. Dice, no, 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 espérate. Es cierto, el Cristo era judío, pero inclusive hasta intelectualmente no lo pone como, pero pues ya murió y como murió a su identidad de judío. O sea, ya esto ya es sí, punto y aparte. Ahora, en la resurrección es otra criatura. Ya nada de lo que lo identificaba, lo identifica, por decir así. Entonces, quítate ese concepto también de la mente y no te pongas a judaizar. Por eso se cambia el concepto o lo que se da a conocer, se propaga, sería la palabra gracia, pero en el concepto gracia, no como tenían también otra, y la paz en Shalom, que ya no era el Shalom, los que se quedaron con el Shalom fueron los judíos. Ellos siguieron haciendo esta cuestión del Shalom, pero tienes mucha razón y qué bueno que lo presentas, Francisco, para ver cómo le damos es un buen reto, a ver si llego a ser capaz, varón. Si no, ahí me pones hombro para que me pueda soportar. Bueno, ese escuché, pues, en realidad, y sale casualmente en el libro de, bueno, Gálatas y Efesios. Efesios para mí es un libro eh, excelentemente espiritual, Ujú. grande. Y algunas cosas no se entienden, pues nosotros somos carnales, de cierta manera, que, bueno, usted porque tiene un conocimiento grande. Pero nosotros, pues, algunas cosas escuchamos y repiten esa palabra, gracia y paz. Sí, es cierto, es Entonces, cierto. le puse atención a ello. Ujú. Y lo demás, que me gustó cuando le dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, desde ahí. Amén, Entonces, amén. y digo yo, ser apóstol para mí era lo máximo. Una de las autoridades espirituales grandes, siendo hombre, y tenían un Espíritu Santo pleno, e identificado un poder grandísimo. Digo. Amén, así Entonces, es. pero digo yo, de Jesucristo, Ujú, ¿verdad? Pero de la voluntad de mi Dios. Y ujú. lo repite los otros libros de Colosenses 1, Gálatas 1, Corintio 1, también, que es, digamos, eh, apóstol de Jesucristo por voluntad. Entonces es voluntad de Dios lo que dio ese lugar que los apóstoles fueron sumergidos por nuestro Señor, pues, y se le dieron toda la voluntad de la promesa de poder. Ujú. Entonces está excelente, es muy bonito. Entonces hay que profundizar esas palabras. Wow, mi estimado. No, muchísimas gracias, brother. Muchísimas gracias. Tienes razón. Tienes razón. Es una muy buena oportunidad para, como bien dijiste, profundizar, ¿no? O sea, porque en contexto, por decir así, por eso cuesta cara la langosta, porque hay que sacarla desde hasta abajo, ¿no? O sea, a veces, sí. Entonces es bueno a veces echarse el chapuzar hasta tocar, ¿no? Hasta lo más profundo que se pueda. Y todo esto con la aprobación, la bendición de Dios, porque, bueno, sí, nos vamos a sumergir, pero tenemos todo en contra si lo hacemos nosotros en nuestra manera, ¿no? No aguantamos la respiración, por ahí anda el tiburón o lo que tú quieras, pero sí, ya en petición lo haremos, pero gracias, mi hermano, la verdad, estos retos cristianos así saben ricos. Sí, sí, sí. Las cosas que no se conocen hay que conocerlas. Sí, exacto. Tantas Muchísimas cosas. gracias, Francisco. La verdad te agradezco de todo corazón el que lo hayas mencionado. Bueno.
estamos en línea. Así es, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. Ahí les compartimos la grabación. Sí. Y bueno, que Dios te bendiga, mi hermano. Bonito fin de semana, bonito domingo y cualquier cosa. Ahí estamos, mi brother. Sí, hermano. Gracias. Shalom. Shalom.